Para mí es un placer poder estar aquí, tener la oportunidad de compartir de manera emergente al pastor Salvador Gómez en la serie de el libro de Dios, libro por libro, y específicamente con esta carta a los romanos que me ha tocado. Aquí quiero hacer una aclaración, y es que la primera parte yo voy a tomar un resumen de lo que ya tenía preparado nuestro hermano Arturo Pérez con respecto a ese tema, y después entonces vamos a desarrollar un bosquejo introductorio que yo preparé de manera personal, de modo que para en ese sentido poder dar crédito. Ya el pastor Marcos oró. Ustedes conocen el libro de nuestro hermano Arturo, también aprovecho para recomendarlo, Síntesis del Nuevo Testamento, para que nos ubiquemos, porque se está dando los libros de acuerdo al orden que aparece en nuestras Biblias, ¿verdad? Entonces se comenzó con los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son conocidos como los evangelios sinópticos, ¿verdad que sí? Tienen muchas similitudes en cuanto al enfoque que tiene la vida de Cristo. Luego el evangelio de Juan, que se concentra más principalmente en el Cristo como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado. O sea, es la vida de Cristo en estos 4 evangelios. Y después entonces está el libro de los Hechos. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? ¿Quién recuerda? Lucas escribió el libro de los Hechos, que también escribió el evangelio de Lucas. O sea, por eso es que es interesante leer muchas veces el evangelio de Lucas, y yo lo he hecho en alguna ocasión, y luego que termino Lucas, paso a leer el libro de los Hechos, porque es una continuación, y de hecho se dirige a la misma persona, tanto el evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Luego tenemos las epístolas, las cartas apostólicas, escritas principalmente por el apóstol Pablo, aunque también hay cartas de Pedro, hay cartas de Juan, de Santiago y de Judas. Creo que ahí yo mencioné todas. Y son cartas que son, vamos a decirlo así, si se pudiera llamar la parte más crítica en un sentido de cómo se manejan las iglesias, porque las cartas de manera general se enviaron a iglesias que tenían dificultades, en las que los apóstoles daban directrices de cómo manejar las cosas en la vida de las iglesias. Y en algunos casos eran cartas personales, pero tenemos a Timoteo y a Tito, que eran líderes, las cuales Pablo había dejado para que hicieran la obra del ministerio. Está también la carta a Filemón, que es una carta personal. Estas cartas, como están en nuestra Biblia, no están en un orden cronológico, sino que están en un orden en la que se tomó en cuenta las que son de Pablo y o sea, tiene un orden más con respecto al tema del autor. Por eso es que ustedes ven ahí, si tomamos lo que son las cartas pastorales, las cartas paulinas, perdón, eso es lo que más o menos, de acuerdo a los estudios que se han hecho, el orden cronológico que pudiese tener, que sería primera y segunda de Tesalonicenses, Gálatas, primera y segunda de Corintios, Romanos. Ustedes ven que esas 4 cartas fue en el tercer viaje de Pablo, ¿verdad? La Tesalonicenses fue en el segundo viaje. Luego en su primera prisión está Filipenses, Filemón, Colosenses y Efesios. Luego está primera y segunda Timoteo, primera Timoteo y Tito, y luego segunda Timoteo. De paso, a mí me llegó me regalaron, estoy muy contento con el hermano que gestionó eso aquí, la última edición de la Biblia textual, que es una versión muy literal y revisada ya en su 4ª edición. Estaba muy emocionado con la Biblia y resulta que cuando la quiero usar para una actividad que había, resulta que el orden en que pusieron los libros del Nuevo Testamento, en el orden cronológico, entonces al final yo decidí no usarla, porque imagínense, vamos a primera de Corintios, ¿y dónde está primera de Corintios? O sea, yo tengo que saber cuál es el momento en que se escribió para entonces buscarlo bien en la Biblia. No me hagan eso, por favor. Pero nada, eso es un esfuerzo que hicieron para tratar de ponerlo en ese orden cronológico. Entonces tenemos que Romanos fue en el tercer viaje. Supongo que el pastor Salvador Gómez habló un poco de la conversión de Pablo, ya que él habló del libro de los Hechos en la vez pasada, pero brevemente aquí ustedes pueden ver cómo Pablo fue autorizado a ir de Jerusalén a Damasco a apresar a los cristianos, y cómo camino a Damasco el Señor se le encuentra y Pablo tiene se convierte en ese encuentro.
y luego es bautizado. Ustedes ven, si pueden avanzar un poquito más, exacto, ahí. Él se convierte, luego se bautiza, luego por lo que él narra en la epístola a los Gálatas, él huye a Arabia y regresa a Damasco, permaneciendo luego 3 años, luego apenas está en Jerusalén 15 días, y luego es enviado a su ciudad natal Tarso, a algunas regiones donde él estaba, hasta que finalmente Bernabé va a Antioquía, que es donde comienza esta iglesia, que se convirtió después de la iglesia de Jerusalén como en la iglesia madre, una iglesia muy misionera. Y Bernabé busca a Saulo para que junto con él entonces hagan la labor evangelística en Antioquía y se ponen a dirigir la iglesia. En Hechos 13 ya vemos cómo habían varios líderes en la iglesia y Dios llama soberanamente tanto a Bernabé como a Saulo para que hagan la obra del ministerio. Habían 5 líderes en la iglesia y de los 5 Dios saca a 2 para esa labor. Luego tenemos el primer viaje misionero de Pablo, que se narra tanto en Hechos 13 y 14. No voy a abundar mucho en eso, ustedes lo pueden ver ahí en el mapa, cómo él sale de Antioquía y empieza a cubrir algunas regiones de lo que hoy sería mayormente Turquía. Luego pasamos al segundo viaje misionero de Pablo, que es aproximadamente entre el 53 al 56 después de Cristo. Ustedes ven cómo él sale de nuevo de Antioquía y toda esta región, ¿verdad?, que está como anaranjada, Mamey, es lo que hoy es Turquía, hasta llegar a la parte que está en amarillo, que viene siendo lo que hoy es Grecia. Entonces, Pablo hace labor misionera en todos esos lugares. Y como vamos a ver más adelante, la epístola a los romanos muy posiblemente se escribió desde allá, en territorio griego. O sea, de modo que ahí está el mapa para que lo puedan ver un poquito más claro. Luego tenemos el tercer viaje misionero de Pablo, en el cual él vuelve de nuevo a fortalecer algunas de las iglesias que había fundado. Y estando en ese viaje, es que escribió la carta. O sea, ya la había ido una primera vez a las regiones de Griega, pero en este tercer viaje, donde va a fortalecer algunas de esas iglesias, entonces es que se da lo de la carta a los romanos, que en la zona de Corinto, como ustedes pueden ver ahí en el mapa. Ya hay algunos detalles adicionales, como él fue detenido en Cesarea por 2 años, y cómo en ese contexto, como ya habíamos mencionado, se escribe las cartas de Pablo en un orden cronológico. ¿Cómo sabemos que Pablo escribió la epístola a los romanos desde Corintio? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, en Romanos capítulo 16, versículo 1, dice que Pablo envía la epístola con Febe, que era una diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, y eso es un puerto que está en Grecia, o sea que está en la zona de Grecia. También él llama al hermano Gallo, su hospedador, quien es mencionado en 1 Corintios 1:14, como un miembro de la iglesia en Corinto, a quien el apóstol Pablo había bautizado. Y Gallo manda saludos a la iglesia de Roma, junto con en la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos. Manda saludos a esta iglesia. Y también tenemos que Pablo menciona en Romanos a Erasto, que era tesorero de la ciudad, también enviando saludos desde donde Pablo escribía. Y en la ciudad de Corintio existe un bloque en el pavimento que dice: Erasto colocó este pavimento de su propio peculio. Si este es el mismo Erasto, el tesorero de la ciudad de Corintios, entonces eso pudiera confirmar que Pablo estaba escribiendo esta carta desde la ciudad de Corintio. De modo, hermanos, que eso con respecto a la parte del lugar donde se escribió la carta y el apóstol. La carta del apóstol Pablo a los romanos, hermanos, es la carta más importante del Nuevo Testamento, si se puede usar así, la carta más completa. Yo creo que es el libro de la Biblia del que más comentarios se han escrito. O sea, los comentarios que hay de la carta a los romanos a través de la historia de la iglesia desde el principio hasta ahora son incontables. Porque es un tratado muy completo de la doctrina cristiana, con el énfasis principal en el Evangelio de Jesucristo. De hecho, muchos grandes hombres de Dios de la historia conocieron al Señor o tuvieron un despertar al entrar en contacto con la carta a los romanos, como fue Agustín de Hipona,
Martín Lutero, John Wesley. Porque, como decía, contiene una declaración que es racional y bien estructurada del Evangelio de Jesucristo. Como van a ver más adelante, esa es una de las cartas más fáciles de uno estructurar. Si uno quisiera hacer un bosquejo, una de las cartas más fáciles para hacer es la carta a los romanos, porque tiene un orden lógico que si uno le presta atención, uno se va a dar cuenta cómo una cosa te lleva a la otra y a la otra y a la otra. ¿Cuál es el tema central de la carta? Bueno, hay un texto que es clave ahí, que es Romanos 1, 16 al 17. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Qué personaje de la historia ese versículo lo revolucionó, por decirlo así? Y a partir de ahí vino un gran movimiento. ¿Quién? Martín Lutero. Cuando entendió, cuando él estaba cargado por sus pecados y veía que él no podía agradar a ese Dios justo con esa ley y al ver tantos pecados. Entonces, parte de lo que Dios usó fue este versículo. Cuando él dijo, wow, es que hay una justicia de Dios que es distinta al hecho de yo tratar de ser justo, que es revelada, o sea, es dada a conocer por fe y para fe. Y ahí él entendió que el justo por la fe vivirá. Y de ahí viene también la famosa idea de que cuando él entendió ese texto, se dio cuenta que para que ese versículo tuviera sentido, estaba implícito el hecho de que era por fe sola. Por fe sola. El justo vivirá por la fe sola, porque después Pablo, en el desarrollo de la carta, más adelante, pasa a hablar de que la fe no puede ir con las obras como si fuese un mérito para la salvación, porque eso pervierte entonces lo que es el mensaje del Evangelio. Por eso, el tema central de la carta pudiese ser el Evangelio de la justicia de Dios en Cristo y su aplicación a la vida del hombre por medio de la fe. El Evangelio de la justicia de Dios en Cristo y su aplicación a la vida del hombre por medio de la fe. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta? Eso sí es fácil. Los creyentes de Roma. Eso es como, decía una vez un predicador, porque a veces hay debates con respecto al tema de la autoría de algunas cartas del Nuevo Testamento, porque puede ser que aparezca el nombre, no aparezca. Entonces le decía, mira, no te pongas a la iglesia a durar una hora tratando de mostrar quién escribió la carta a los romanos. Lo dice ahí, Pablo, ya, punto. Entonces, ahí está claro que es Pablo y está claro de que fue dirigido a los creyentes que se congregaban en la iglesia, en una iglesia de Roma. Recuerden que Roma era la capital ¿de quién? Del Imperio Romano. Entonces, al ser una iglesia que estaba en esa capital, entonces era una iglesia que estaba en un lugar de mucha influencia. O sea, que en ese sentido era un lugar estratégico y era una iglesia estratégica. Aunque había judíos en Roma y había judíos en la iglesia, pero evidentemente la mayor cantidad de personas que componían en la iglesia eran personas de origen gentil, que no tenían esas costumbres judías, y eso también es evidente en la carta. Pablo, en ese sentido, él escribe esta carta a esta iglesia compuesta mayormente por personas del mundo gentil. ¿Cuál es el propósito por el cual Pablo escribe esta carta? Dice Romanos 15, 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y desde hace muchos años, y deseando desde hace muchos años, querer ir a vosotros, dice Pablo, cuando yo vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. O sea, en su esquema misionero, Pablo decía, wow, todavía me queda llegar al extremo de España. En esa época, hermano, decir llegar a España, es decir, era como llegar al fin del mundo. Porque esos eran los confines del Imperio Romano. Era la esquinita ahí. Todavía, ¿verdad? No habían sido lo de Colón y ese tipo de cosas pasó siglos después. Entonces, Pablo tiene ese propósito. Entonces, la estrategia ¿cuál era? Que camino de donde estaba, posiblemente en Corintio o en esos lugares, ir a España tenía que pasar por Roma. Entonces aprovechaba para poder quedarse ahí y poder compartir con esos hermanos. Pero no solamente compartir con esos hermanos, sino de alguna forma buscar apoyo de esos hermanos para esa labor misionera.
El propósito de Romanos, pues, fue realizar una exposición resumida del Evangelio que Pablo predicaba para presentarse a sí mismo a la iglesia de Roma antes de pasar hasta ellos buscando apoyo para sus misiones en Occidente. En ese sentido, hermano, Pablo no conocía personalmente la iglesia, nunca había estado en contacto directo con esos hermanos. Por eso es que la carta de los romanos es como una carta de presentación, eso es como un anticipo. Yo quiero ir para allá, pero en lo que yo voy, déjenme hacerle un adelanto de quién yo soy. Ustedes lo han oído, pero quiero explicarlo mejor, qué yo hago y por qué yo hago lo que hago. Y tremendo anticipo le dio el apóstol con esta carta de Pablo a los romanos. Algunas peculiaridades con respecto a la carta de Romanos. Dentro de eso tenemos algunas grandes doctrinas de la carta. Antes de pasar a la siguiente vista, ¿quién me dice aquí una doctrina que se trata mucho en esa carta? Sí, la justificación. ¿Qué otra? Pero dígalo Maduro. Por fe, muy bien. La santificación, ¿qué más? La depravación del hombre, excelente, muy bien. ¿Qué más? Sí. ¿La quién? La predestinación, Romanos 8 y 9, excelente. ¿Qué más? La redención, la soberanía, que es parte de la predestinación. La predestinación es parte de la soberanía. Sí. La perseverancia final de los santos, ¿qué más? Sí. La gracia de Dios, ¿qué más? Los deberes cristianos, ¿qué más? El amor de Dios, ¿qué más? La gloria de Dios, profundidad de la riqueza, de la sabiduría de Dios, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Aquí, el tema de Israel también, aquí. La resurrección. Pues ya yo no voy a seguir más, yo me voy a bajar de aquí. Hermanos, todas las principales doctrinas de la fe cristiana, todas están en el libro de Romanos. Todas. Algunas se hace más énfasis que otras, pero todas están en el libro de Romanos. Ahora, hay una palabra que yo creo que nadie la ha mencionado, que es la principal, con respecto al tema de Romanos. La principal palabra yo creo que faltó, por lo menos no recuerdo que se ha mencionado. La fe. Está caliente. El evangelio, muy bien. El evangelio, o sea, es el desarrollo del evangelio. Y miren qué interesante, hermanos, porque a veces cuando pensamos en el evangelio pensamos, bueno, en la buena noticia para el pecador. Pero todo el libro de Romanos es evangelio. Tanto de su concepción doctrinal como desde el punto de vista práctico. O sea que al final, si hay una palabra que conecta todo el libro de Romanos, es el evangelio. De hecho, se menciona una y otra vez en el libro de Romanos el tema del evangelio, en su conexión con todas esas cosas que ustedes han mencionado. Aquí habían algunos ejemplos, ya podemos pasar para... Por ejemplo, creo que no se mencionó el pecado universal, el juicio de Dios, no recuerdo si se mencionó, pero también tenemos el pecado heredado en Adán, me parece que ese no se mencionó, los dones del Espíritu y la piedad práctica en el capítulo 12, la responsabilidad del creyente con el gobierno, principio de libertad cristiana, etcétera, etcétera. Ahora quiero que me digan un pasaje famoso de Romanos, que ustedes se sepan. Un pasaje famoso, aparte de Romanos 1:16, porque ya lo vimos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es un texto crítico. ¿Qué más? No, pero vamos a otro porque... Sí, Rafaela. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, yo dije a propósito, a ver si, en sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora mi mente pasa, hermano, yo tuve un cruce con el tema de las versiones, que es increíble, pero... Sí, Gustavo. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué otro texto? Cifrido.
Ya se lo dijeron. Los que aman a Dios todo obra para bien. Tú mismo sí. Porque está escrito, no hay justo ni a uno, ¿verdad? Ese 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y 6:23 creo que dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Qué más? Sí, Víctor Hugo. Romanos 8:1. Para los que están en Cristo Jesús. Muy bien, excelente. ¿Qué otro texto? Dani. Ya se lo dijeron, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No, eso no lo habían dicho, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otro texto? Sí. Someternos a las autoridades, sí. Ese no mucha gente se lo sabe mucho, pero ese está ahí, ese está ahí. Someteos a vuestra autoridad, porque no hay autoridad si no hay de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido constituidas. Eso está en la Biblia, hermano. En la Biblia de aquí. Sí. Porque de Él y por Él para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. También hay uno que también es muy famoso y se usa para predicar. 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. Esos son textos, hermanos, que uno lo maneja porque son textos que ayudan a uno para poder predicar. Jesús, Dominga, ya se lo dijeron. Sí, sabemos lo que aman a Dios, todo obra para bien. Sí, doña Lourdes. 13, 3 y 4. ¿Qué dice ese? Sí, los magistrados no están por infundir temor. Ese capítulo también está ahí en la Biblia, sí. Sí, Joel. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que, hermano, yo casi ni estoy dando clase aquí. Yo nada más ustedes son los que la están dando. Habiendo visto, hermanos, en sentido general eso, yo quiero proponer ahora un bosquejo que traté de hacerlo, hermano. Hay diferentes formas de bosquejar un libro. O sea que en ese aspecto no estoy diciendo que ese sea el bosquejo, pero como una forma de que podamos, yo mismo traté en un momento dado para tener como un esquema claro en mi mente. Pueden verlo ahí. Antes de ver el bosquejo, Romanos tiene dos partes principales. Una parte doctrinal, que no quiere decir que no tenga cosas prácticas, es principalmente doctrinal, y una parte que es principalmente práctica. Del 1 al 11 es la parte doctrinal, y del 12 al 16 es la parte práctica. Entonces, hermano, ahora vamos a ver ahora a vuelo de pájaro la carta de Pablo a los romanos. En estos días salió una noticia diciendo de un pastor reformado que acababa de predicar, que finalmente logró terminar la serie de Romanos después de 47 años predicándola. Y dice que el último sermón duró 1 hora y 15 minutos en la palabra amén. Eso es un chiste, fue una sátira. Pero el punto es, hermano, eso es un libro de mucha riqueza que uno nunca va a terminar de acabar en todo lo que ese libro tiene. Entonces, si quisiéramos dividir esa carta tomando en cuenta esos dos grandes encabezados, nosotros tenemos en primer lugar lo que es la introducción a la carta, que es el capítulo 1, versículos 1 al 17. Vamos allá, Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad. O sea que aquí vemos, hermanos, en estos primeros versículos, lo que es la presentación del apóstol. Capítulo 1, del 1 al 7. El apóstol Pablo se presenta como un apóstol que fue comisionado por Dios y que fue apartado, ¿para qué? Para anunciar el evangelio. Y dice el evangelio
que había sido prometido. ¿Por quiénes? Por los profetas. Por eso, hermano, que si usted no ve el Evangelio en el Antiguo Testamento, usted no lo está leyendo bien. Porque dice que el Evangelio estaba prometido en los profetas, en las escrituras del Antiguo Testamento. El Evangelio está en el Antiguo Testamento, no de una forma tan clara, no de una forma tan elaborada, no con la claridad que tenemos ahora en el Nuevo Testamento, pero ¿qué hizo Cristo? Cristo amonestó a los discípulos y amonestó a los judíos. ¿Por qué? Porque decía, pero Abraham habló de mí. Y sin embargo ellos no veían eso. O sea que el Evangelio era parte del plan de Dios. Y Pablo entonces dirige esta carta, como decíamos, en el versículo 7, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. O sea que aquí vemos dos expresiones que indican algo que va a ser algo que va a estar elaborado en toda la carta. O sea, en la carta a los romanos ustedes van a ver mucho dos líneas de pensamiento. Una es lo que somos y lo que debemos de ser. O sea, lo que ya somos en Cristo y lo que debemos de ser. Rubén, tú sabes que tu celular hay una luz que me está dando directamente en la... Lo que somos, ¿qué somos? Amados de Dios. O sea, es una realidad, que eso no tiene avance. Déjame ser más amado o menos amado. ¿No? Somos amados por Dios, pero, dice Pablo, pero también llamados a ser santos. O sea, una cosa es la identidad, lo que somos, y otra cosa es cómo eso nos lleva a la acción. Por otro lado tenemos la ocasión de la carta, que es capítulo 1, versículos 8 al 15. Como ya decíamos, Pablo anhela ir allá para poder compartir con ellos, serle de bendición a ellos y que ellos también sean de bendición a nosotros. Dice así, porque anhelo veros, versículo 8, para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro, tanto como la vuestra como la mía. Y aquí Pablo hace también esta declaración que yo pienso que es también muy conocida. Dice, yo tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes, versículo 14. Así que por mi parte, yo también estoy ansioso de ir a Roma, ¿a qué? A anunciarles el Evangelio. O sea que, hermanos, increíble. O sea, estamos hablando de una iglesia que si es iglesia es porque tiene el Evangelio, ¿verdad que sí? Sin embargo, Pablo dice, yo quiero ir allá para anunciar el Evangelio, porque como decíamos, el Evangelio mismo, hermanos, es algo que no es, tiene un aspecto que es básico, pero hermano, tiene aguas en las que uno puede sumergirse y nunca llegar. El Evangelio debe ser central en la enseñanza nuestra. Y cuando se habla de que el Evangelio debe ser central, eso no quiere decir que en la iglesia solamente se va a hablar estrictamente de la obra de Jesucristo. No, porque la misma carta de Pablo a los romanos, en la que él quiere dar un anticipo de lo que es el Evangelio, Pablo habla hasta de los dones del Espíritu. ¿Verdad que sí? De cómo manejarse entre judíos y gentiles. De qué va a pasar con los judíos a lo largo de la historia y al final de los tiempos. Sin embargo, todo está conectado con el Evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos que asegurarnos, hermano, a la hora de enseñar la palabra, a la hora de ver los mandamientos de la palabra, a la hora de meditar en la palabra, cualquier mandamiento, cualquier aspecto, tenemos que conectarlo con el Evangelio. Porque eso es lo que hace el apóstol Pablo a través de esta carta y es un modelo en ese sentido. Ya vimos cuál es el tema de la carta, capítulo 1, versículos 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahora Pablo pasa entonces a dar razonamientos lógicos, que por eso que yo decía que a veces no es tan difícil poder ver más o menos la línea de pensamiento. El apóstol dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. La pregunta es, ok, ¿y por qué yo necesito el Evangelio? Y eso lleva entonces al segundo encabezado, la necesidad del Evangelio, que es el capítulo 1:18 al capítulo 3:20. Necesitamos el Evangelio y Pablo lo divide en tres partes. La necesidad del Evangelio para el pagano, la necesidad del Evangelio para el judío y después la necesidad del Evangelio para todo el mundo.
capítulo 1, versículo 18. Ese texto tampoco recuerdo que se mencionó ahorita, pero muy conocido. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y ahí sigue el apóstol. O sea, él comienza a desarrollar la realidad de que necesitamos el evangelio porque Dios está irado contra el hombre. Y está irado contra el hombre, ¿por qué? Por su pecado. Y de manera particular en esta primera sección, él se enfoca mayormente, ¿verdad?, en las personas que tal vez no han tenido un contacto directo, que no conocen no han tenido esa instrucción en ese contexto de lo que era el Antiguo Testamento. Y aún ellos no tuvieran esa instrucción, dice Pablo, como quiera son culpables. ¿Por qué? Porque hay una realidad que ellos pueden ver, aunque no esté en la Biblia. ¿Alguien sabe cómo se llama eso que el hombre puede ver y que no está en la Biblia? ¿Cómo se le llama? La creación. Y en teología, ¿qué término se usa? ¿Alguien sabe? La revelación general. O sea, Pablo dice, hay una revelación general, hay un mundo creado que te debe de llevar a reconocer que hay un Dios que creó las cosas a quien tú debes adorar. Y sin embargo, dice Pablo, el hombre ha negado esa realidad y lo ha cambiado, ¿por qué? Por la idolatría. Y esa manifestación de idolatría la llevó a que Dios, como dice el capítulo 1, versículo 24, los entregara a la impureza y la lujuria de los corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, o sea, Pablo conecta la idolatría con el hecho de pecados, incluso que son contra naturaleza, como menciona aquí de manera específica, el pecado del homosexualismo y el pecado del lesbianismo. Hermanos, todo pecado es igualmente condenable ante Dios. Ahora, hay pecados que son contra naturaleza. Hay pecados que son pecados, pero tú no puedes, es un pecado de acuerdo a la naturaleza. La fornicación es un pecado. Ahora, la homosexualidad es contra naturaleza. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando en una sociedad eso se promueve, es una señal de que el juicio de Dios está ahí. Y no piensen que esas prácticas, hermano, eran nuevas. Pablo está diciendo eso. Eso lo escribió hace 2000 años. Porque uno dice, wow, pero lo que se está viendo ahora nunca se había visto. Bueno, Pablo lo dijo hace 2000 años, o sea que se estaba viendo de otra manera, ¿verdad? No había la tecnología, pero se estaba viendo. Dice Douglas Moo, los eruditos concuerdan, oigan esto, en que en la cultura griega en general toleraba y en ocasiones hasta aprobaban las relaciones homosexuales, especialmente entre hombres. Y en ese sentido la cultura judía la condenaba de manera unánime. Sin embargo, como vemos más adelante en este pasaje, la homosexualidad no es la única consecuencia de tener una mente depravada. Porque, ¿verdad?, hay gente que se queda en esos versos. Pero Pablo después sigue diciendo, parte del juicio de Dios es cuando en una sociedad está llena de ¿qué? De injusticia, maldad, avaricia, malicia, envidia, engaño, malignidad, chisme. O sea, el chisme también está ahí, hermanos. Insolente, soberbio, desobediente a los padres. En esa lista también. Sin entendimiento, sin amor, etcétera, etcétera. O sea que el evangelio es necesario. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre el hombre. Aún no haya tenido ese conocimiento de la palabra. Pero también es necesario para el que ha tenido ese contacto con la palabra. Principalmente para el judío. Capítulo 2, versículos 3 al 8. Dice el versículo 1. Capítulo 2, 1 al 3, 8. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues al juzgar a otros, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. O sea que la cultura judía de manera unánime condenaba el homosexualismo en esa época. Entonces imagínense esta cultura que era diferente a la cultura griega, que era la cultura predominante. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia era a señalar. Pero dice el apóstol, sí, pero cuando tú señalas a otro, tú también te estás condenando. Porque aunque externamente tú no participes de alguno de esos actos, internamente en tu corazón está lleno de cualquier tipo de pecado.
Y toda esa sección, hermano, es para demostrar eso. El hecho de que tengas contacto con la palabra de Dios no te hace diferente. El hecho de que uno haya nacido en un hogar cristiano no te hace diferente. No te hace diferente. Más bien se te añade el pecado de la hipocresía en este caso específico. Luego Pablo pasa a concluir esta parte de la necesidad del Evangelio, concluyendo de que todas las personas necesitan el Evangelio. Versículo 9 del capítulo 3. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto los judíos como los griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De paso, hermanos, la carta de los romanos también tiene otra particularidad que no dijimos hace un rato, es que es una de las cartas donde más se cita textos del Antiguo Testamento. Y hermanos, a veces en 3 versículos, a veces hay 6, se citan 6 versículos distintos del Antiguo Testamento. Y es interesante hacer el ejercicio, hermano, de muchas veces, cuando uno ve esa cita, si uno quiere realmente como profundizar en el estudio de la palabra, o sea, no solamente leerla como devocional, déjame leerme 3 capítulos todos los días. No, a veces es bueno, mejor leerte un párrafo, pero para profundizar en ese párrafo. Y algo que les recomiendo es eso: tome esas citas que hace Pablo y vaya entonces a ese pasaje del Antiguo Testamento y usted se va a sorprender. ¿Por qué se va a sorprender? Porque si usted va al Antiguo Testamento, vamos a suponer, y le toca leer ese pasaje, si usted no tiene en la mente que Pablo cita ese pasaje u otro autor del Nuevo Testamento, pudiera ser que usted no le esté dando a ese pasaje todo el significado que realmente ese pasaje tiene. Pero cuando usted lo compara con la aplicación que hace Pablo, entonces eso le va a enriquecer a usted su entendimiento del Antiguo Testamento al ver cómo los autores del Nuevo Testamento aplicaron muchos pasajes del Antiguo Testamento. O sea que eso le doy como consejo y le estimulo a que hagan eso. Pablo cita muchos pasajes del Antiguo Testamento. Por lo regular en las Biblias, donde se cita el Antiguo Testamento, en las ediciones se pone mayúscula, y así es una forma de usted poder saber, se está citando algo del Antiguo Testamento. De modo que está la introducción a la carta, en primer lugar. En segundo lugar, Pablo habla de la necesidad del Evangelio. En tercer lugar, Pablo entonces pasa a explicar el contenido del Evangelio. El contenido del Evangelio. Capítulo 3, versículos 21 al capítulo 4, versículo 25. Pablo comienza diciendo en el versículo 21, luego que ha dicho que todos somos culpables, no hay diferencia entre judío y griego. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, ¿por qué Pablo dice aparte de la ley? Porque Pablo ha demostrado que el hecho de tener la ley en sí misma no hacía una diferencia. Los gentiles no tenían la ley y estaban en pecado. Y estaban bajo la ira de Dios. Los judíos tenían la ley, también estaban en pecado y estaban bajo la ira de Dios. Pero dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Es decir, se ha dado a conocer, atestiguada por la ley y los profetas. O sea, no es que es algo completamente nuevo. Ya en el Antiguo Testamento se ha hablado, pero Pablo lo pasa a explicar ahora de manera más clara. Es decir, la justicia por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios o no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Jesucristo. De manera, hermanos, que cuando se usa esta expresión, la justicia de Dios, ¿de qué está hablando? De que Dios da a conocer cómo Él puede ser justo, pero a la vez cómo puede declarar justo al pecador. Esa es la esencia. Y David lo dice aquí, eso es posible por medio de la fe en Jesucristo, siendo justificado directamente por su gracia, por la redención que es en Jesucristo. La solución está en la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. No hay distinción, dice Pablo.
solamente por Cristo, versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. O sea que Pablo presenta esa justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo como algo gratuito. Tuvo que ocurrir un rescate. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos salvos. O sea que si alguien pregunta, pero Dios no puede salvar y punto, y salvar, porque el problema es, hermano, que Dios es justo y Dios está irado contra el pecado. Entonces, ¿cómo un Dios justo puede perdonar al pecador si no es satisfecha su ira? A través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, creyendo en eso que hizo Jesucristo por nosotros. Dice Tim Keller, Dios no hace a un lado su justicia, más bien, oigan esto, Él la vuelve sobre sí mismo. La cruz no pone en riesgo ni representa una contradicción entre la ira de Dios y su amor. En la cruz, la ira y el amor de Dios fueron vindicados, demostrados y expresados de una manera perfecta. La cruz es una demostración tanto de la justicia de Dios, castigó sobre Cristo, como de su amor que justifica. Y eso en la cruz, ¿para qué? Por amor a ti y por amor a mí. ¿Se entiende, hermano? ¿Está aquí? Hermano, esta es la esencia del Evangelio. Y Pablo entonces pasa ahora a ejemplificar el contenido del Evangelio. Él ha explicado el contenido, ahora lo ejemplifica en el capítulo 4. Y lo ejemplifica con el ejemplo de Abraham. Hermano, recuerden, esto es vuelo de pájaro. Esto es para que abrir el apetito y puedan tener una idea de cómo estudiar este libro de la Biblia. En el capítulo 4, Pablo ejemplifica el Evangelio hablando principalmente de Abraham. Y dice versículo 1, ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, no tiene de qué jactarse. Tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios. ¿Y qué dice? Le fue contado por justicia, le fue atribuido justicia. Ahora, hermano, ¿ustedes ven por qué es importante leer el Antiguo Testamento y tomar en cuenta cuando se cita en el Nuevo? Si usted leyera ese texto en Génesis, en ese momento tal vez usted ni está pensando en el tema de la justificación por la fe ni nada de eso. Pero Pablo usa eso que se cita en Génesis, ¿para qué? Para hablar de que eso que sucede ahí fue una muestra de la justificación por la fe. Y todo ese capítulo 4, Pablo desarrolla eso. Es interesante en esa argumentación, como Pablo dice, que cuando le fue dada esa promesa siendo incircunciso. Pero después Dios dijo que tenía que circuncidarse. Y en la mente divina, posiblemente eso no estaba en la mente de Abraham en ese momento, eso era una especie de figura que iba a apuntar al hecho de que Abraham iba a ser el padre de la circuncisión que creyeran en Cristo, los judíos, pero también de los gentiles que también creyeran en Cristo, porque Abraham recibió la promesa cuando todavía era incircunciso. Y eso es interesante ver esa lógica, versículo 12. Él es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también que siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Pero decía el versículo 11 anteriormente, recibió la promesa para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. De modo que en el capítulo 4 tenemos entonces el contenido del Evangelio ejemplificado. Entonces, hasta ahora que hemos visto, Pablo hace una introducción a la carta y él habla de la necesidad del Evangelio. Y luego de hablar de la necesidad del Evangelio, tanto judíos como gentiles, pasa a dar el contenido del Evangelio. Hermano, váyanselo aprendiendo, que puede haber un examen al final del... No va a haber examen, pero hermano, estas cosas son importantes, que usted la anote. Si usted quiere, yo se la mando. ¿Por qué? Porque usted puede estar oyéndola aquí ahora, pero yo estoy seguro que inmediatamente se acaba el culto y comienza a saludar, posiblemente usted no se va a acordar de muchas de estas cosas. Pero si lo anota, es una herramienta que le puede ser de beneficio para conocer más la palabra de Dios. En cuarto lugar, luego que Pablo pasa a hablar del contenido del Evangelio, entonces él pasa a hablar de los resultados del Evangelio. Los resultados del Evangelio.
capítulo 5:1 al 8:29. Y lo primero que tenemos es que Pablo menciona cómo por causa del Evangelio somos reconciliados. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo pongo esto encabezado, hermanos, de alguna forma estructural, pero el encabezado mismo no es que dice todo lo que tiene ese texto. Pero dice el por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe en esta gracia por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y hermano, este texto es glorioso. O sea, ya que hemos sido justificados con Dios, nosotros antes estábamos en guerra. Dice, ahora tenemos ¿qué? Paz. Eso sucedió en el pasado, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios. Pero ahora dice, también tenemos en el presente entrada por la fe a esta gracia. Pero luego dice, y nos gloriamos ¿en qué? En algo futuro, en la esperanza de la gloria de Dios. Dice Tim Keller, date cuenta de los 3 beneficios de la justificación, son los 3 tiempos verbales de nuestra salvación. Fuimos liberados de nuestro pasado, tenemos paz para con Dios. Somos libres para tener una relación personal con Dios presente, y en el futuro nos espera con toda certeza la libertad ¿de qué? De vivir la vida para la gloria de Dios. Y Pablo habla, hermano, también este es un pasaje hermoso que dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? ¿Qué produce la paciencia? Dice Pablo. Antes de la esperanza, carácter probado. Carácter probado. La Reina Valera dice prueba, pero cuando habla de prueba se refiere al carácter probado. No es que la paciencia te produce que Dios te va a mandar pruebas. Yo una vez escuché a alguien decir, hermano, no pidan paciencia, que Dios le va a mandar pruebas. No, hermano, ese texto no habla de eso. La paciencia produce un carácter probado. Además, Dios le va a mandar la prueba a usted como quiera. Si se la pido o no, pues Dios es soberano. Pídale paciencia para que pueda soportar la prueba como quiera. Entonces, el texto concluye ahí diciendo, y la esperanza, el carácter probado de esperanza, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por nuestro Señor Jesucristo. De modo que en este capítulo 5 del 1 al 11 vemos que por causa del Evangelio somos reconciliados con Dios. Pero también dice que por causa del Evangelio se nos imputa la justicia de Cristo. Se nos imputa la justicia de Cristo. Capítulo 5, versículos 12 al versículo 21. Dice el versículo 12, porque tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En otra palabra, ¿qué significa eso? Que lo que Adán hizo en Edén, nosotros estábamos todos representados en él. Por eso, ¿qué es más correcto decir? ¿Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? Pecamos y no somos pecadores porque pecamos. No, también. Pero al final el origen es, pecamos porque somos pecadores. O sea, nacimos en pecado. Salmo 51, en maldad he sido formado pecador, me concibió mi madre. Y por eso es que pecamos. Y eso es importante, hermanos, para tener una teología correcta. ¿Y cuál es la enseñanza bíblica? Que así como Adán, nuestro primer representante, al pecar, nosotros pecamos con él. Así Cristo, en su justicia, también nos representa a nosotros. Por eso es que en la Biblia se llama a Jesucristo como el segundo Adán. Porque así como en Adán todos mueren, dice Pablo, en Cristo todos seremos vivificados. Todos aquellos que estamos representados por Cristo. Porque Cristo, hermanos, murió por su pueblo. Él representa a su pueblo. O sea que por causa del Evangelio se nos imputa la justicia de Cristo. También por causa del Evangelio somos librados del dominio del pecado. Capítulo 6, versículos 1 al 23. Pablo comienza diciendo, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, somos salvos por la gracia. Y dice Pablo que donde abundó el pecado, en el versículo 20, sobreabundó la gracia. ¡Wow!
Pues entonces vamos a continuar en pecado para que la gracia sobreabunde. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, que yo fui a la librería, cuando era la librería Maranata, y me acuerdo que estaba ahí una persona que estaba buscando unos libros y comenzó a hablar con el hermano Ricardo Vidal. Hace muchos años de eso, Ricardo, no te sientas mal si no te acuerdas. Que él comenzó a hablar de eso, como que él descubrió eso. Wow, cómo el pecado fue lo que mi pecado llevó a Jesucristo. Y al final, ¿sabes lo que terminó diciendo ese bárbaro? Bendito pecado que me llevó a Cristo. Y Ricardo dijo, no, espérate. Bendito pecado no. Bendito Cristo. Que a pesar de mi pecado vino a morir por mí. O sea que no termina diciendo bendito pecado, hermano, el pecado es maldito. Pero por causa del pecado sobreabundó la gracia. La pregunta entonces, ¿continuaremos en pecado para que esa gracia abunde? No, porque dice que por causa del Evangelio hemos sido librados del dominio del pecado. Entonces un creyente, un verdadero creyente no puede pensar así. De ningún modo, dice Pablo, versículo 2, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos en él? Esa gracia que nos salva también es una gracia que nos transforma, es una gracia que nos pone en enemistad contra el pecado. De modo que cuando una gente usa el argumento de que Dios usa el pecado para glorificarse, pues entonces déjame pecar para que se glorifique. En ese momento esa persona no está pensando como cristiano. Porque nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Hemos sido unidos a Cristo en su muerte. Ese es el énfasis de ese pasaje. Y como hemos sido unidos con Cristo en su muerte, hemos muerto entonces al pecado. Versículo 14 termina diciendo el capítulo 6. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces Pablo diciendo, ¿pecaremos entonces porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo sigue desarrollando, de ningún modo. ¿Por qué? Porque si somos esclavos de alguien para obedecerle, pertenecemos a ese a quien obedecemos. Entonces, si tú pecas, si así es que tú ves el pecado, entonces tú estás diciendo que tú eres un siervo del pecado. Pero Pablo dice, no, somos siervos de la justicia, somos siervos de Jesucristo. Luego Pablo pasa a dar otro resultado de los resultados del Evangelio. Es que por causa del Evangelio somos libres del dominio de la ley. Del dominio de la ley. Hermano, este es un capítulo que tiene muchas particularidades que yo no me voy a meter en eso porque no es el propósito. Ya sea que a usted le tocará lo irá cuando el pastor Sujel le toque predicar en un año de esto acerca de ese pasaje. Pero el punto aquí, hermanos, es que cuando pensamos en la carta de Romanos, cuando leemos el Nuevo Testamento, hay algo que es importante que tengamos en cuenta, y es que muchas veces uno lo lee y uno lo particulariza y uno piensa, bueno, cuando Pablo habla de el pasado y ahora, uno muchas veces lo ve como, lo está viendo cuando yo era inconverso a cuando yo soy cristiano. Pero también en la palabra muchas veces el énfasis es el antiguo pacto y el nuevo pacto. O sea, no solamente es si yo era impío y ahora soy cristiano, sino que era el antiguo pacto, que era estar bajo la ley de Moisés y que es estar ahora bajo la gracia o bajo la ley de Cristo o cualquier otro término que se utilice. Y muchas veces en la Escritura aún se cruzan esos dos elementos. Por ejemplo, dice en Gálatas capítulo 4 que la ley era un ayo para llevarnos a Cristo. Pero cuando vino Cristo, dice Gálatas, en el cumplimiento del tiempo, cuando Dios lo envió al mundo. O sea que no solamente una experiencia personal, sino una experiencia histórico-redentora. Es que hubo un cambio en lo que era el antiguo pacto y lo que es ahora el nuevo pacto. Y como le digo, hay muchas cosas ahí que no podemos profundizar. Dice el versículo 5, versículo 6, perdón, pero ahora hemos quedado libres de la ley, del capítulo 7, habiendo muerto lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué es el arcaísmo de la letra? Hay gente que usa ese texto para decir pues, que no se puede estar estudiando tanto para que la letra mata. El arcaísmo de la letra. ¿A qué se refiere con el arcaísmo de la letra? ¿Cuál es el contraste que hace aquí Pablo? Entre el espíritu, la gracia y la ley. El arcaísmo de la letra es estar bajo la ley.
Ese es el énfasis del apóstol aquí. Dice, ¿y por qué se le llama del Espíritu? O sea, ¿por qué hay esa comparación entre la novedad del Espíritu? Porque la Biblia dice que en el nuevo pacto, el Espíritu Santo ahora hace una obra en nuestros corazones. Y dice, y pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Ahora sí podemos cumplir los mandamientos de Dios. Por eso dice Thomas Schreiner, un autor, que es la ley sin el Espíritu la que inevitablemente produce pecado. La ley sin el Espíritu. Pablo compara dos épocas y indica que de forma general los que estaban en el Antiguo Testamento eran inconversos y los que están en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, son creyentes. ¿Cómo así? Los que estaban en el Antiguo Testamento eran inconversos, ¿sí o no? ¿Qué ustedes creen? Depende. Algunos sí, otros no. ¿Y cómo era? Más o menos, mitad y mitad, más o menos. No, dice la Biblia que de la gran mayoría de ellos no se agradó el Señor. O sea que en sentido general, hermano, cuando usted lea a Israel en el desierto, no piensen, ay, eran creyentes que estaban luchando. No, eran impíos. Pablo dice que eran duros el Señor dice que eran duros de corazón. Y se reitera en la carta a Hebreos y en otras cartas. La gran mayoría de los israelitas eran impíos, eran esos, impíos. Claro, habían excepciones, ¿verdad? Ahí estaba Moisés, estaba el profeta, habían excepciones, pero la mayoría eran inconversos. Y por eso es que entonces en el Nuevo Testamento, cuando se habla del Antiguo Pacto, muchas veces se habla en términos generales, como el hecho de que no conocían al Señor. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto? Que en el Nuevo Pacto todos me conocerán. En otras palabras, tú podías ser parte de Israel en el Antiguo Testamento y no necesariamente ser creyente. O sea, no había un requisito que dijera, para tú ser parte de Israel, tú tienes que ser una gente convertida. No, si eras varón te circuncidaban, punto. Tú eras parte del pueblo. Pero dice Pablo en la misma carta a los Romanos que no todos los israelitas son israelitas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué está diciendo? Que a pesar de que había un Israel como nación, los verdaderos de corazón eran un remanente dentro del pueblo. Entonces, tenemos que había un verdadero Israel dentro de Israel, pero la mayoría de ellos eran inconversos. Ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Pacto? Que en el Nuevo Pacto, si tú eres parte verdaderamente del Nuevo Pacto, tú eres creyente. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Espíritu iba a escribir esa ley, ¿dónde? En el corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea que, por eso es que en la iglesia uno debe procurar de que los que entren a la membresía sean creyentes. Claro, uno no es el Espíritu Santo para estar 100% seguro. Pero hay gente que dice, no, pero ¿para qué está dándole tanta mente al hecho de la membresía de la iglesia sean creyentes? Porque en Israel había muchos inconversos. Sí, pero que Israel no es la iglesia. En Israel se podía ser impío o creyente. Pero en la iglesia está llamada a ser personas compuestas por personas redimidas. Porque estamos en el nuevo pacto. Sí, Rickson. Eso mismo, sí. Hizo tabernáculo entre nosotros, sí. Excelente. En este capítulo 7 de Romanos, Pablo habla de una lucha que también ha traído mucho debate. Si esa lucha que habla Pablo era el Pablo como inconverso o el Pablo ya creyente. Entonces, eso es interesante, hermano, cuando uno estudia ese pasaje, pero eso se lo daré de tarea al pastor Sugel cuando él hable de eso en algún momento. Luego en el capítulo 8, el último resultado del Evangelio es que por causa del Evangelio somos libres de la condenación. Libre de condenación. Este es un capítulo glorioso. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y dentro de esta sección, él habla que somos libres por la obra del Espíritu en nosotros y por la esperanza que el Espíritu ha puesto en nosotros y por la eficacia de la obra de Cristo por nosotros. Por eso yo decía esta mañana, hermanos, cuando me tocó la escuela dominical en la plantación, la realidad de que la obra de Cristo es
efectiva a favor de algunos. ¿Por qué? Porque eso es lo que garantiza, dice Pablo, que la salvación no se pierde. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Se conecta una cosa con la otra. Y este capítulo concluye diciendo: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el quinto lugar, Pablo pasa a hablar entonces de la soberanía de Dios y el Evangelio. La soberanía de Dios y el Evangelio. Y estos son tres capítulos, hermanos, que es bueno que a la hora de tomarlo en cuenta tengamos pendiente que Pablo está hablando de dos cosas aquí mezcladas. Pablo está hablando de que Dios es soberano en la salvación, pero entonces mezcla ese tema con el tema de los judíos y los gentiles. O sea, cómo esa soberanía de Dios en la salvación se aplica al hecho de que al principio nada más eran judíos. Ahora son gentiles, pero dentro de los gentiles tal vez hay algunos judíos. Pero ¿qué pasará al final? Entonces, el proceso de pensamiento aquí, es bueno que tomemos en cuenta esas dos realidades. Dios es soberano en la salvación, como dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Pero también Pablo conecta eso con el tema de Israel. ¿Y qué dice él? Él hace la famosa ilustración de un árbol, en el cual dice: los israelitas son las ramas naturales. Pero ¿qué pasaba? Que en Israel del antiguo pacto habían creyentes y no creyentes. ¿Qué pasa al venir el nuevo pacto? Que Dios le quitó las ramas que no eran creyentes y solamente dejó las ramas creyentes, que eran los judíos que creen. Pero a eso se le añadió el olivo silvestre. ¿Qué son esos? Los gentiles. Entonces, hermanos, ¿cuántos árboles son al final? ¿Cuántos árboles son? Un solo árbol. Entonces, ¿cuántos pueblos de Dios hay? Un solo pueblo de Dios. Que en el Antiguo Testamento estaba compuesto por judíos creyentes y no creyentes, en sentido general. Pero ahora está compuesto ¿por qué? Por judíos creyentes y por gentiles creyentes. Un mismo pueblo de Dios. Y Pablo desarrolla cómo en ese sentido las promesas de Dios se cumplen para con los gentiles, pero también las promesas de Dios se cumplen para los judíos. Y esto también es otro tema, hermano, que eso hay mucho debate con respecto al tema de los judíos, porque muy buenos comentaristas, hombres de Dios, hablan de la salvación en Israel a través de la historia, pero hay muchos otros buenos comentaristas que hablan de un posible avivamiento del pueblo judío previo a la venida de Cristo. Y con respecto a ese tema yo tampoco voy a decir más nada, porque eso que lo diga, ¿verdad?, el pastor Sujel cuando le toque predicar de eso. Bien, hermanos, para concluir, nosotros tenemos, o para casi concluir, que Pablo habla en la parte práctica de las consecuencias prácticas del Evangelio. Las consecuencias prácticas del Evangelio. El capítulo 12, él comienza haciendo un llamado a la consagración, ya leímos esos versículos. Que por cierto, hay algunos que han interpretado ese texto como que uno se convierte y una vez en la vida uno tiene que consagrar su vida al Señor. Entonces, yo recuerdo, hermano, que una vez yo me consagré una vez, porque ya yo era cristiano, entonces llegaron unos misioneros y comenzaron a hablar de que ahora toca la consagración, pónganse de pie, levántense los que quieran consagrarse. Hermano, imagínense, todos los cristianos ahí se levantaron. Pero eso realmente es un acto continuo, o sea, el creyente continuamente tiene que consagrarse. Luego Pablo hace un llamado al uso de los dones del Espíritu, hermano. También es un tema que hay mucho de qué hablar, sobre todo por lo popular que es ese tema en nuestra época, el uso de los dones. Está también el llamado a cumplir las virtudes cristianas. Pablo habla del amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándonos para lo bueno, etcétera, etcétera. Luego Pablo hace un llamado al sometimiento de las autoridades. Ya lo vimos, ¿verdad?, que toda autoridad ha sido puesta por Dios, hasta la de República Dominicana. Hasta la República Dominicana, en cualquier gobierno, en cualquier época. También un llamado al amor al prójimo, capítulo 13, versículos 8 al 10. Hay un llamado a la santidad, capítulo 13, versículos 9 al 14, cuando dice: vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne.
y hay un llamado al correcto uso de la libertad cristiana. Hermanos, nada más de ese tema está del 14.1 al 15.13. Y a mí me llama la atención como un capítulo que habla de algo tan, que si se puede comer esto, aquello, que si se debe guardar este día o no se debe guardar. Y ese capítulo, hermanos, es uno de los capítulos que más versículos tiene con respecto al tema del Evangelio. Búsquelo y vea todas las citas que hace Pablo y cómo conecta todo eso con el Evangelio. O sea, al final el Evangelio, hermanos, es lo que debe gobernarnos en todo. Y hermanos, ya para concluir, Pablo reafirma su ministerio a los gentiles en el capítulo 15 del 14 al 21, reafirma su deseo de ir a Roma. Pablo da saludos y aquí vemos una lista de nombres, ¿verdad? En el capítulo 16, algunos más conocidos, otros nombres un poquito más raros, pero vemos ahí, hermanos, cómo se ve ese sentido de unidad cristiana. A pesar de que no lo conocía, sin embargo, hay ese sentido de familiaridad. Él finalmente hace una nota de advertencia final con una promesa estimulante y finalmente envía saludos y hace una despedida formal. Dice capítulo 16, versículo 21, versículo 20, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Timoteo, mi colaborador, os saluda, también Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Y Pablo dice eso, hermano, después que ha dado una lista larguísima de gente que manda saludos. A mí me da la impresión de que el que estaba escribiéndole la carta a Pablo, que se llamaba Tercio, él estaba tan emocionado oyendo eso, que él dijo, pero espérate, yo no me puedo quedar atrás. Versículo 23, yo Tercio que escribo la carta, también os saludo en el Señor. O sea que también está ese texto ahí. Versículo 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y concluye diciendo, y aquel que es poderoso para afirmaros conforme al Evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén.